Bueno, siguiendo con los repasos que empezamos en los videos anteriores, pasamos a lo que es potencia eléctrica. Según un apuntecito que habíamos mandado, tenemos una definición de potencia que corresponde a qué es la energía o trabajo producido en un determinado tiempo. ¿Sí? Acá hablamos de potencia eléctrica, porque tenemos distintos tipos de potencia mecánica, potencia hidráulica. En este caso nos centramos obviamente en potencia eléctrica. La unidad de la potencia es el watt o vatio. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien, pero normalmente trabajamos con lo que es el watt, que se abrevia con la letra W. La fórmula de potencia más utilizada, ¿por qué digo más utilizada? Porque también podemos plantear otro tipo de fórmula, por ejemplo, I cuadrado, corriente al cuadrado por R, ¿sí? Hay otras variantes de lo que es cómo poder hallar o calcular la potencia. Esta es la más simple, es la que más nos interesa. Potencia en watt va a ser igual a tensión, ¿sí? En volt, por corriente en ampere, ¿sí? De ahí podemos deducir, de esta fórmula podemos deducir las otras dos magnitudes, o sea, corriente, en este caso hacemos un pequeño pasaje de términos, tensión va a pasar al otro lado dividiendo, y nos va a quedar potencia sobre tensión. Y si queremos hallar tensión, hacemos lo mismo, corriente, que es la que me está sobrando de este lado de la igualdad, lo paso hacia el otro lado de la igualdad y me va a quedar como potencia sobre corriente. Obviamente en estas unidades, watt, volt y ampere. ¿Sí? Cuando tenemos un valor de potencia que supera los 1000 watts, por ejemplo, 2500 watts, esto lo puedo expresar como 2,5 kilowatt. ¿Está? Recuerdan que los múltiplos, como en el caso de resistencia, de tensión, kilo ohm, kilovolt, los múltiplos más utilizados son el kilo y el mega. En el caso del kilo significa 1000, multiplicamos por 1000, perdón, en este caso lo dividimos por 1000, ¿sí? Porque acá ya está multiplicado por 1000, y me va a quedar 2,5 kilowatts. Lo que hago básicamente es correr esta coma imaginaria que tengo acá, este 2500,0, corro esta coma 3 lugares hacia la izquierda. ¿Está? Me queda 2,500. Estos dos ceros después no tendrían sentido, así que me va a quedar 2,5 kilowatts. En el caso práctico de los circuitos domiciliarios, todos los elementos que conectamos a la red están expresados en cierto consumo de potencia. O sea, su ficha técnica, su placa técnica, viene detallado, en su placa técnica viene detallado la potencia, la corriente, a qué tensión se tiene que conectar. Obviamente estamos trabajando con tensión constante, obviamente, ¿sí? Lo remarco porque a veces tenemos alguna fluctuación. Pero bueno, es 220 volts la tensión que nosotros tenemos que considerar para todos los cálculos. Por lo tanto, esa tensión va a ser constante. Lo que va a variar es la resistividad que puede tener ese elemento que conectamos a la red. Por lo tanto, me va a variar la potencia y va a variar la circulación de corriente. A mayor potencia, mayor circulación de corriente. ¿Queda claro? Mayor potencia, mayor circulación de corriente. Por lo tanto, nuestro medidor va a marcar más consumo de potencia en determinados lapsos, que es, en el caso de las boletas de luz, vienen expresados como kilowatt hora. ¿Sí? La medición de potencia en el medidor es kilowatt hora. Que esto es el consumo que se produce en esa instalación en una hora. ¿Queda claro? O sea, si tengo en toda la instalación solamente dos lamparitas de las viejas de 100 watts conectadas, ¿sí? Tengo conectada una lamparita de 100 watts no sé, en el comedor y una lamparita de 100 watts conectada en la cocina. Nada más. Vamos a dar cuenta que no hay nada más. Y en una hora no puse ninguna otra
conexión de ningún otro tipo de aparato, bueno, en esa hora el consumo va a ser de 200 watts. Por lo tanto, el medidor va a registrar en esa hora 200 watts, ¿sí? O 0,2 si lo vamos a expresar en kilowatt, 0,2 kilowatt hora. Obviamente tenemos más elementos conectados, entonces esa medición va a ir fluctuando de acuerdo al consumo que nosotros vamos teniendo. ¿Está? El reloj lo que va a hacer es ir registrando, como si fuera un cuentakilómetros de un auto, va a ir registrando esos consumos para que terminado el mes o el bimestre, como era anteriormente, se haga la facturación. ¿Sí? Después vamos a ver un poquito más en detalle todo lo que tiene que ver con facturación y cálculo de consumo en una instalación eléctrica.